y las que no sean posibles las subiremos a la web de FELASC a la brevedad. Así que de nuevo les damos la más cordial bienvenida y quiero dejarlos con la doctora Celeste Rojas, que es quien dirige esta serie de webinars que estamos trabajando con la Federación, para que sea tan amable de presentarnos a nuestro conferencista. Bienvenida Celeste, bienvenido David, y gracias a todos por acompañarnos y estar con nosotros en FELASC. Buenas tardes, bienvenidos todos. La presentación del currículum de nuestro expositor, David Quintanar, tiene la licenciatura en Química, Farmacéutica y Biológica de la Universidad Autónoma Nacional de México, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM. Bueno, Jaime, ¿cómo estás? Sí, no te hagas problema. Puedes pasar mañana, no hay problema. Bueno, espero que tu... Micrófono, por favor. Posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM, área de Tecnología Farmacéutica, grado de doctor con la mención 3 bien de felicitación du jury, que significa muy buena, y felicitaciones del jurado, por las universidades de Ginebra, en Suiza, y Claude Bernard, en Lyon, Francia. Miembro de diferentes asociaciones científicas, ganador de innumerables premios por sus presentaciones, concursos, primeros lugares, innovaciones, y etcétera, etcétera. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el nivel 3. Actualmente es director de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Bienvenido, David. Adelante, compartir pantalla. Sí, muchas gracias, Celeste. Es un gusto volverlas a ver. Siempre es un gusto compartir con los amigos latinoamericanos. Ana Regina y Celeste, pues hace ya, no quiero mencionar cuántos ayeres, pero ya son unos añitos que nos conocemos. Entonces, siempre un gusto platicar con ustedes y, bueno, estar aquí en este webinar organizado por la FELASC. Bien, el día de hoy quisiera hablarle de una línea de investigación. Yo me formé en nanotecnología hace mucho tiempo y empecé a incursionar en el área de nanocosméticos más recientemente, tendrá una década, y empezamos a desarrollar algunos aspectos muy interesantes en donde encontramos que la nanotecnología, pues evidentemente es un área de oportunidad muy grande en productos cosméticos, ¿no? Entonces, la plática va a versar sobre un poco lo que hemos hecho en el laboratorio de investigación y posgrado de nuestra facultad, y por otro lado, pues la actividad que hay, cómo ha impactado la nanotecnología la actividad en cosméticos, ¿no? Y hablaré específicamente de algunos productos en particular. Déjenme pasar, a ver, aquí está. Bien, lo que voy a tocar de manera general en la agenda del día de hoy son antecedentes de la nanotecnología, un poco de las generalidades para ponernos en contexto de dónde estamos situados actualmente en la nanotecnología, lo que es un nanocosmético en particular, y algunos ejemplos representativos de nanocosméticos. Me referiré específicamente a proyectos de investigación que tenemos, que son en particular nanoemulsiones, nanopartículas lipídicas sólidas, un poco de nanopartículas poliméricas y su funcionalidad en cosméticos, algunas nanodispersiones, fundamentalmente lo que son filtros solares físicos, y bueno, tendremos algunas conclusiones y perspectivas sobre lo que viene en esta área de investigación. Entonces, déjenme hablarles un poquito de los antecedentes de la nanotecnología. Bien, generalmente para que un proceso tecnológico tenga pues un impacto es necesario que haya avances evidentemente en ciencias básicas, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo algunos avances científicos que dieron peculiaridad al surgimiento de lo que le llamamos disciplinas emergentes. Por ejemplo, la química orgánica, en el caso de la nanotecnología, importantísimo la química coloidal, la química supramolecular también, en cuanto a las estructuras de asociación para generar nuevos sistemas, la ingeniería química y la física de partículas. Y todos estos avances se empiezan a conjugar para tener un aterrizaje en lo que nosotros llamamos las famosas oleadas tecnológicas, ¿no? Una de las más importantes, si no la más importante, y ahorita con el COVID pues mucho más, es la biotecnología, pero hay otras muy importantes como la robótica, las telecomunicaciones, la nanotecnología que cae en este rubro y algunas otras que menciono ahí.
Estas tecnologías emergentes, pues evidentemente tienen cabida en una serie de aplicaciones de desarrollos, por ejemplo, miniaturización, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, que ahorita es lo de boga, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de liberación controlada en farmacia y específicamente en cosmetología, pues el desarrollo de nuevos y mejores sistemas que tengan mayor eficiencia para el tratamiento de enfermedades, más bien no de enfermedades, sino tratamientos cosméticos en la piel. Es importante mencionar que la nanotecnología como palabra, como término, surge en 1974 y Norio Taniguchi es quien la acuña como un nombre para definir los procesos que ya se venían dando desde hace mucho tiempo en cuanto a tamaño de partícula nano. Generalmente en los años 80 se manejaba mucho el dominio de las cuestiones micro, pero no en las cuestiones nano. Taniguchi establece estos principios y aunque no se le considera el padre de la nanotecnología, pues es el primero que utiliza el término desde el punto de vista tecnológico. Bien, como toda tecnología y como toda ciencia, la nanotecnología pues es un aterrizaje de estos avances y tiene, como todas las tecnologías que estamos viendo en la diapositiva, pues un inicio, un proceso de crecimiento importante. Por ejemplo, en los automóviles hay un descubrimiento en 1886, empieza un desarrollo importante de la tecnología y después viene un desarrollo lineal, ¿no? Por así decirlo, un crecimiento muy importante y posteriormente viene un decamiento. Esto no significa que ya no haya cosas que hacer en los automóviles, simplemente la revolución de las actividades que se desarrollaron pues es mucho menor. En el caso de la nanotecnología, empiezan con los primeros desarrollos de producir nanopartículas, fundamentalmente poliméricas, por allá de 1997, y estamos en la curva de inflexión de crecimiento hacia llegar probablemente a 2081, en donde la nanotecnología tendrá su máximo desarrollo y posteriormente empezará un decaimiento, ¿no? Mucha gente se pregunta si esta tecnología es una revolución industrial. Desde el punto de vista tecnológico ya lo está haciendo, inclusive los desarrollos actuales implican que la nanotecnología está teniendo intervención en prácticamente todas las actividades todas las actividades tecnológicas de cualquier área en específico, ¿no? Entonces sí puede ser considerada como una revolución industrial y sí tiene impacto en la mayoría de las áreas de aplicación de estos sistemas. Perdón. Ok, ahora, generalmente hay principios que explican el por qué tiene impacto esta tecnología. En nuestro caso, nosotros nos basamos mucho en un principio farmacéutico que se llama el principio de la bala mágica, establecido por Paul Ehrlich en principios del siglo pasado, en donde él, escuchando ópera, establecía que había ciertos sonidos que impactaban ciertas regiones del organismo y entonces eran capaces de impactar de alguna manera ciertos órganos o ciertas regiones o ciertos, inclusive tejidos, y que esto podría podría correlacionarse a la utilización de partículas que fueran capaces de acarrear moléculas activas. En este caso estamos hablando plenamente de un aspecto farmacéutico, aunque puede ser correlacionado al aspecto cosmético, a sitios específicos en el cuerpo donde el efecto es requerido. Esto en farmacia le llamamos drug targeting. Esto es hacer llegar los materiales a un sitio, en este caso nuestro sustrato sería la piel, en donde el efecto es requerido, sin tocar otras regiones, otros órganos. Este principio aún prevalece en farmacia y es un principio fundamental también en cosmetología para explicar algunos procesos en los cuales utilizamos sistemas pequeños, no necesariamente todos nano, puede ser micro, pero que tengan un impacto en una región específica o que pudieran ejercer un efecto sobre alguna región. Y fundamentalmente, pues el objetivo en el caso de cosméticos, producir un aspecto de embellecimiento. Ok. Ahora, quien se considera el padre de la nanotecnología realmente, o el que tuvo la concepción fundamental de la nanotecnología, es un físico que se llama Richard Feynman.
Feynman tuvo una plática por ahí del año 1959, en donde, bueno, la plática es una invitación a introducirse a un nuevo campo de la ciencia, en donde hablaba de manipular y controlar la construcción de cosas pequeñas. Inclusive hablaba de construir átomo por átomo. Nosotros en la actualidad ya podemos hacer algunas manipulaciones átomo a átomo para construir ciertos materiales, aunque en realidad lo que manipulamos son tamaños nano. Y lo que decía Feynman simplemente es que esto era posible, que la miniaturización era posible. Hablaba de preceptos de, por ejemplo, que en aquella época, estamos hablando de 1959, no eran perceptibles, por ejemplo, disminuir una enciclopedia a tamaños pequeños, los conceptos de tratamientos de ciertas enfermedades que se ha llamado a lo que dijo lo que dijo Ehrlich, etcétera. Todo esto tenía un impacto muy importante sobre el desarrollo de estos materiales. Entonces, realmente Feynman es el padre de la nanotecnología, aunque como había dicho, el nombre no lo acuña él, pero los preceptos y los principios fundamentales de lo que sería lo que estamos tratando de lograr con nanotecnología, pues lo estableció Feynman, ¿no? Ok, ahora déjenme hablarles de en qué estamos con la nanotecnología y cómo estamos en la producción de productos cosméticos o cómo se incorporan esas estructuras a productos cosméticos. Bueno, lo primero que hay que entender en una tecnología es que, pues, evidentemente, toda tecnología es un negocio, ¿no? Entonces, si hablamos de cifras, pues podríamos decir que el mercado de nanoproductos, en general, cualquier sistema nano aplicado a cualquier área, más o menos cae en $1 trillón para el 2018. Están por salir las cifras de 2022, aunque con la pandemia, pues evidentemente esperamos una reducción de este tipo de inversión, ¿no? Lo interesante es que 13% de esta inversión está en productos cosméticos. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente es más fácil implementar la nanotecnología en un sistema menos controlado, como podría ser en comparación a un farmacéutico, productos cosméticos, ¿no? Entonces, las marcas líderes, y ahí pongo algunos ejemplos de algunas de las zonas que son muy importantes, se han abocado a desarrollar este tipo de sistemas porque finalmente hay un interés desde el punto de vista de funcionalidad y no solo eso, sino desde el punto de vista económico, ¿no? El número de referencias científicas ha aumentado de manera espectacular en los últimos años, y no solo de publicaciones, sino de patentes, ¿no? La protección intelectual en este sentido para los sistemas nanotecnológicos, pues ha sido muy, muy importante, ¿no? Un aspecto bien interesante es que, por ejemplo, se ha detectado que la intencionalidad de un producto nanotecnológico que tenga un buen impacto en algún efecto, por ejemplo, cosmético, pues puede multiplicar su precio por 1000. Esto significa que, por ejemplo, en el desarrollo de productos farmacéuticos, un producto que costara $1, pues puede multiplicar su peso hasta por 1000 pesos si se tienen los estudios suficientes para aplicar la nanotecnología, ¿no? Una cosa que siempre mencionamos, y bueno, orgullosos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es que nosotros estamos en posición 70 de la productividad de publicaciones en nanociencias y nanotecnología a nivel mundial. Entonces es una posición que para un país como México o algún país latinoamericano es interesante. Evidentemente Brasil, Argentina y otros países tienen una productividad también bastante aceptable y buena, y bueno, pues es un orgullo que la gente se vaya integrando a esta área nanotecnológica, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, los cosméticos es una de las categorías con mayor crecimiento. En las últimas 2 décadas, por ejemplo, los filtros solares, que han tenido un crecimiento espectacular anual de 4.3% en cuanto a su utilización como productos, ¿no? Y bueno, siempre existe la búsqueda de formulaciones cosméticas más eficientes, que se ha convertido en un asunto prioritario para la industria química cosmética, siendo Latinoamérica pues un mercado muy interesante para explotar este tipo de bondades, ¿no? Ok, déjenme, no sé por qué no los está pasando, pero bueno. Ok, ahora, de seguro ustedes han de haber oído esto de nano, el prefijo nano. Este sí prefijo se hace llamado a un tamaño de partícula, que es, o a un grosor generalmente de estructuras esféricas. Estamos hablando de una biodensima parte de 1 metro. Significa que, por ejemplo, el punto que ponemos ahí, un cabello humano, tiene 50,000 nanómetros de diámetro, ¿no? Y bueno, palabras como esas pues, ya se volvieron cotidianas en nuestro argot. Nanomedicina, nanosistemas, nanocápsulas, etcétera. Todo lo que ven ahí
ya son cosas que prácticamente pues son comercialmente, inclusive un claim para la venta de ciertos productos, ¿no? Inclusive en ese sentido, algunas cosas que se ponen nano realmente no lo son porque no traen componentes nano, sin embargo es un buen pretexto de venta, ¿no? Si yo me acerco hacia lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, por ejemplo, pues evidentemente todo esto lo podemos evidenciar, todo lo que estamos viendo en la diapositiva lo podemos evidenciar, lo podemos ver, pero no lo podemos controlar. Evidentemente esas son partes que no podemos hacer, ¿no? Empezamos a tener control de los aspectos a partir de este momento en que nosotros podemos ya de alguna manera manipular ciertos sistemas, verlos, etcétera. Esto es visto con el ojo humano. Ya cuando nos acercamos, ¿no? Pues evidentemente necesitamos ya microscopios, por ejemplo, microscopio óptico ya para ver estructuras de este tipo, y posteriormente microscopios más poderosos para ver estructuras más finas, por ejemplo, electrónico, por ejemplo, absorción de fuerza atómica, por ejemplo, microscopía de transmisión, etcétera, ¿no? Y ya cosas más íntimas, pues ya es más difíciles de ver, y algunas pues tenemos que suponerlas que están ahí, por ejemplo, estructuras subatómicas, átomos, moléculas muy, muy pequeñas, pues esas las tenemos que suponer que existen o subsisten, por ejemplo, por muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el dominio de la tecnología actualmente? Si nosotros hablamos de tamaño, pues evidentemente está en esta área, ¿no? En áreas nanométricas, o sea, por debajo de 1 micrómetro, en donde podemos tener cualquier tipo de estas estructuras, ¿no? Seguro algunas ya las habrán escuchado: liposomas, dendrímeros, nanopartículas de cualquier tipo, en este caso metálicas, lo que le llaman quantum dots, que son más bien de energía luminiscente, fullerenos, que son arreglos de carbono, etcétera. En ese punto estamos en la nanotecnología, en el dominio del control de poder producir sistemas que tengan una utilidad y que nosotros podamos tener técnicas para hacerlos, y no solo técnicas, sino posibilidades de eficientar su uso. Bien, si yo hablo específicamente de lo que es la nanotecnología, evidentemente todos sabemos que la nanotecnología es la habilidad de tomar ventaja del progreso de la ciencia. Ya mencioné algunas de las que tienen influencia sobre la nanotecnología, y crear nuevas oportunidades de aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, la nanotecnología simplemente es toda el área o toda una disciplina que abarca todos los materiales y sistemas cuyas estructuras y componentes deben de exhibir o están obligados a exhibir novedosas y significativas propiedades físicas en relación a sus antecesores, me refiero a sus materias primas fundamentales o a sus bulk, como le llaman en inglés, que tengan nuevas propiedades físicas, químicas y biológicas mejoradas por fenómenos y procesos explicados por su talla a nanoescala. Esto es, si hay una justificación de reducir la talla nos da una funcionalidad, entonces estaremos hablando de un proceso nanotecnológico, y este proceso nanotecnológico tiene aplicaciones en diferentes áreas. Una de ellas, pues evidentemente la cosmetología. Ahora, la nanotecnología ha crecido de tal manera que se crean subdisciplinas, ¿no? Entonces, por ahí hay una subdisciplina que es la nanomedicina, en la cual también tenemos un poco de injerencia, que es la aplicación de la nanotecnología al tratamiento de enfermedades o diagnóstico, monitoreo o control de sistemas biológicos. Si me voy más específicamente a nanocosmético, pues es cualquier forma cosmética que incluya su formulación o manufactura nanomateriales, y que estos nanomateriales den una funcionalidad mayor a los materiales convencionales que generalmente pues se utilizan para hacer diferentes tipos de cosméticos. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades de construir nanoestructuras. Una es partir de átomos y moléculas, esto es lo que le llaman bottom-up, o sea, partir de pequeño para ser grande. Entonces tenemos átomos y moléculas, se logra un ensamblamiento de esos átomos y moléculas y se producen nanopartículas. Las nanopartículas podemos utilizarlas para construir bloques. Generalmente en cosmetología esto no es necesario, simplemente el sistema nanoparticulado tiene esa funcionalidad y construimos dispositivos útiles. De la otra manera son materiales macro que nosotros, mediante procesos generalmente de molido o monolíticos, reducimos la talla de partícula, partimos de algo muy grueso, lo vamos moliendo o lo vamos homogenizando para obtener un sistema que también es funcional. A ese proceso le llamamos top-down, o sea, un proceso de arriba hacia abajo. Ok, ahora,
¿En dónde se utilizan esos sistemas? Pues generalmente las nanodispersiones nos dan diferentes utilidades, ¿no? Por ejemplo, la nanodispersión puede utilizarse para protectores solares físicos, para protectores solares químicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque incrementamos el área superficial y de todos los sistemas. Un ejemplo también podría ser los pigmentos. Incrementamos la penetrabilidad cutánea. Por ejemplo, si estamos haciendo una emulsión, una nanoemulsión puede incrementar la penetrabilidad cutánea. Aumentamos la estancia dérmica. Muchas de las nanopartículas son capaces de penetrar a regiones más profundas, por ejemplo, folículo piloso, y depositarse en esas regiones donde pueden liberar activos. Eso es muy atractivo porque se incrementa la estancia dérmica. Se disminuye dosis fotoprotectora, y hablamos específicamente de protectores solares, necesaria para tener un efecto. Y una cosa muy importante, decrece la variabilidad en inter e intraconsumidores entre lotes. Esto es, prácticamente nosotros podemos estandarizar que el efecto que pudiera tener de embellecimiento para un individuo sea el mismo que lo pudiera tener para otro individuo. No depende de ciertas características físicas o morfológicas anatómicas de la planta. Ok, a ver, el primer sistema que es interesante es lo que nosotros llamamos nanoemulsiones. Esto se utiliza mucho en filtros químicos, aunque se puede utilizar para cualquier tipo de emulsión. Nosotros sabemos, y se ha revisado mucho, me imagino que en sus webinars, nosotros tenemos aceite y agua, generalmente utilizamos un surfactante, y lo que hacemos a la hora de dispersar con un agitador de velocidad variable es hacer una emulsión. A esa emulsión generalmente le llamamos emulsión convencional o emulsión, algunos le llaman gruesa, a lo mejor el término no es adecuado, o macroemulsión. Es un término que también pudiera no ser adecuado, pero bueno, es un término que se ha utilizado para definir estas emulsiones. Estamos hablando de tamaños de partícula de 1 a 3 micrómetros a nuestra experiencia en el laboratorio, siendo bien formuladas con un surfactante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nosotros metemos un sistema de alta energía para romper el glóbulo y hacerlo más pequeño? Por ejemplo, podemos utilizar un homogenizador a alta presión o un homogenizador rotor-estator, que con ellos nosotros sí hemos podido lograr tamaños de partícula pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente nosotros esos glóbulos los hacemos impactar sobre una cabeza del homogenizador a alta presión y producimos tamaños de partícula pequeños. Si esos tamaños de partícula caen en una talla nanométrica, entonces nosotros habremos formado lo que le llamamos una nanoemulsión o una mini emulsión. En algunos libros le llaman emulsión ultrafina o emulsión submicrónica. Esta talla de partícula ya presenta una peculiaridad muy interesante en relación a tener a su antecesora, que es la emulsión convencional. ¿Por qué? Porque el hecho de haber reducido la talla le da una potencialidad de aplicación muy interesante, cambia todas sus propiedades organolépticas, y no solo eso, sino retarda su separación. Evidentemente, esto va a tardar mucho más en separarse que esto para tener una mayor estabilización. El simple hecho de hacer nanoemulsión ya nos da una ventaja desde el punto de vista tecnológico en cuanto a la estabilidad. Ok, algunas ventajas, por ejemplo, de hacer nanoemulsiones son los siguientes. Por ejemplo, yo aquí veo una emulsión convencional, aquí veo una nanoemulsión que generalmente se convierte en un sistema transparente a ligeramente turbio, producto del tamaño del glóbulo, que deja pasar la longitud de luz visible y por lo tanto se ve translúcido. Ya desde ahí tiene propiedades atractivas desde el punto de vista organoléptico. El consumidor la toma, la consume, esto parece que fuera agua, pero cuando ya la piel la recibe, pues se siente que ahí hay un material lipofílico que está ejerciendo un efecto emoliente o un efecto humectante que pudiera tener implicaciones muy interesantes. Entonces, tienen actividades organolépticas muy atractivas, deja una sensación bastante agradable en la superficie de la piel, penetra más rápidamente, el tamaño aquí es fundamental para la penetración, no solo penetra más rápidamente, sino tiene mayor penetrabilidad, y por lo tanto una de las características más importantes de estos sistemas es que tiene mayor poder hidratante. Y otra cosa, podemos acarrear ciertos activos cosméticos a regiones más profundas de la piel y ejercer un efecto más interesante. Ok, ahora, para utilización en filtros solares es bien interesante este proceso. Porque, bueno, pues nosotros sabemos que, y esto se ha revisado ampliamente, que la radiación solar pues produce ciertos efectos muy importantes sobre la piel, ¿no? Uno de ellos es el UVA,
es el fotoenvejecimiento, arrugas, cáncer y fotosensibilidad. En UVB, pues produce quemaduras y fundamentalmente cáncer, que es la región más femenina, ¿no? Entonces, evidentemente se requieren productos de amplio espectro y que no fueran tan deslavables, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esto, pues generalmente tenemos dos opciones. El filtro químico, que absorbe la radiación ultravioleta y reduce la cantidad de rayos que penetran en la piel por una absorción y emisión, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. En la actualidad, los filtros químicos, digamos que pudieran presentar ciertas condiciones de alergenicidad y de efectos adversos sobre la superficie de la piel, y se están prefiriendo los filtros químicos, perdón, físicos. Déjenme presentarles esta experiencia que nosotros hicimos sobre la utilización de un sistema nano en una emulsión con un filtro solar muy conocido, que es el oximetoxicinato. Esto lo hicimos ya hace unos ayeres, en el 2005, y evaluamos la penetrabilidad que tenía la emulsión en relación a una nanoemulsión. Entonces, la emulsión que produjimos tenía más o menos un tamaño de partícula de 3 micrómetros, y lo que hicimos fue medir la penetrabilidad de la emulsión haciendo una prueba que se llama tape stripping. Simplemente tomar un scotch, una cinta adhesiva, e ir extrayendo el material que se había generado por la exposición, sea la emulsión o la nanoemulsión. Pesamos ese material y posteriormente, mediante un método analítico, determinábamos cuánto oximetoxicinato estaba en cada uno de los tapes. Lo interesante de entender aquí son micrómetros, es que nosotros lo que logramos observar es que la emulsión penetraba a regiones tan profundas como 500 micrómetros en la superficie de la piel, pero la nanoemulsión me da una penetración mucho mayor de 700 nanómetros. Podríamos decir que es muy poco, 200 micrómetros de penetrabilidad, pero desde el punto de vista cosmético tiene una importancia fundamental esa penetración. ¿Por qué? Porque al regresar o entrar a regiones más profundas del estrato córneo, produce un mayor efecto, y ese mayor efecto provoca una mayor estancia del filtro solar y por lo tanto un menor deslavado, lo cual se evidencia en pruebas de tipo pruebas in vivo, las cuales ya no muestro, pero bueno, es muy interesante la penetrabilidad que pudiera tener simplemente reducir la talla de un componente emulsionado a otro componente nanoemulsionado. En este sentido, también hemos evaluado estas emulsiones para silicones. Silicones generalmente son difíciles de emulsificar, pero bueno, por un proceso que nosotros desarrollamos hace más o menos unos 10 años, que se llama emulsificación-difusión, es un proceso muy noble en el cual logramos estabilizar las nanoemulsiones de silicón, y lo que observamos es que esas nanoemulsiones de silicón provocan una penetrabilidad mayor sobre la superposición de capas en el cabello, lo cual facilita varios aspectos. Por ejemplo, el tratamiento capilar. Por un lado, aquí se ve clarísimo cómo la nanoemulsión provoca un recubrimiento prácticamente completo de la superposición de cutícula del cabello, y esto es muy interesante porque esto evita el desgaste del cabello, regenera algunos aspectos de estas estructuras, y no solo eso, sino facilita la peinabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, medimos fuerza de peinado con los diferentes sistemas, y sobre todo con este sistema que es un amino polisilicón, polidimetilsilicón, y polidimetilsiloxano, perdón, y lo que observamos, pues evidentemente es una mayor eficiencia del peinado. Entonces, el hecho de pasar de un concepto de emulsión a un concepto de nanoemulsión da una mayor funcionalidad al sistema, y por lo tanto está justificada su utilización en sistemas y en claims en donde pudiéramos decir que tiene un mayor efecto, ¿no? Evidentemente hay que demostrar. Ok, otros sistemas muy atractivos que se están utilizando muchísimo en cosmetología son las nanopartículas. En este sentido, tenemos dos sistemas, ¿no? Lo que llamamos nanocápsulas, que son sistemas con un centro líquido envuelto por una membrana, pero evidentemente todo esto en tamaño nano.
o nanoemulsiones, nanoesferas, perdón, en donde yo tengo el sistema totalmente sólido, rígido, formando un sistema matricial. Las nanocápsulas son capsulares, las nanoesferas son sistemas matriciales. Y estos sistemas los puedo preparar con diferentes materiales. Generalmente lo que se prefiere es utilizar polímeros. En algunas áreas es muy interesante utilizar polímeros biodegradables, sobre todo en la área farmacéutica, donde no es necesario retirar el material porque el mismo organismo los degrada a compuestos menores, los cuales son absorbibles y sacados en ciclos biológicos, ¿no? Esa es una parte muy interesante y en la actualidad mucha utilización para cosméticos, sistemas lipídicos de tamaño nano. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de ser lipídicos ya implica una relación más fuerte con la estructura de la piel y por lo tanto pues pueden tener efectos muy, muy interesantes. Aquí están las nanopartículas lipídicas sólidas, simplemente son partículas de tamaño nanométrico compuestas por lípidos sólidos, que generalmente son bien tolerados a temperatura ambiente y nosotros en cosmetología tenemos una enorme opción de estos tipos de materiales, ¿no? Son materiales estables, generalmente fáciles de hacer por un escalamiento industrial. Nosotros por ahí propusimos una patente hace unos 8 años de producción de este tipo de sistemas por un proceso de calentamiento, simplemente utilizando un sistema rotor-estator, ¿no? Y generalmente esto implica un bajo costo. Esto es una adaptabilidad bien interesante para ser utilizados en cosméticos. Tenemos varios tipos: tipo matriz, que es la más común; tipo pared enriquecida, en donde podemos colocar hasta un líquido, un material líquido o un lípido líquido; y tipo núcleo enriquecido, en donde este material pudiera estar o pudiera componerse de un material lipídico líquido y un material lipídico sólido envolviendo, prácticamente haciendo una nanocápsula o un sistema polinuclear. Bien, ahora, ¿para qué se han utilizado? Bueno, en primer lugar, se han utilizado para proteger compuestos lábiles contra degradación. En el caso de cosmetología, ahí menciono algunos, por ejemplo, retinoides, por ejemplo, palmitato de ascorbilo, coenzima Q10, que es para lo que más se ha utilizado, y vitamina E. Esos son compuestos que muy comúnmente se utilizan en cosméticos y que pudieran sufrir degradación por oxidación y que los sistemas nanoparticulados lipídicos pudieran proteger. La otra es liberación controlada de activos, sobre todo a algunos aspectos, por ejemplo, el que reporta Müller, es liberación de materiales esenciales, ¿no? O sea, de materiales de olor, por ejemplo, perfumes, en los cuales yo puedo encapsular el material en este tipo de sistemas y lograr su evaporación mucho más lenta. Inclusive esto ha desencadenado una nueva línea de aplicación en sistemas cosmetotextiles, en los cuales uno aplica estas nanopartículas sobre un textil, por ejemplo, la ropa, y después de una fricción o después de algún movimiento o simplemente por contacto con la piel y un poco de agua, la liberación se va dando de manera gradual y esto produce una liberación controlada de los materiales. En general, se ha visto, y sobre todo en la superficie de la piel, que la penetración de estas nanopartículas es mucho más profunda para hacer llegar materiales de tipo activo a la superficie de la piel. Aquí vemos una fotografía muy interesante de algunos estudios, inclusive nosotros hemos replicado algunos de ellos, en los cuales se utilizan nanopartículas con colorante y se observa claramente la penetrabilidad que pudieran tener esos colorantes sobre la superficie de la piel. Inclusive pueden llegar en algunos casos a circulación general, lo cual, bueno, pues generar una polémica sobre el uso de estos sistemas en cosméticos, pero su penetrabilidad está garantizada por la relación de los lípidos que estamos formando las nanopartículas con los lípidos de la superficie de la piel que provienen de las glándulas sebáceas. Y sin duda una de las aplicaciones más importantes que nosotros hemos encontrado a estos sistemas y que ha sido utilizada ya de manera comercial por algunas empresas es la alta oclusividad y por lo tanto efectos atractivos para la piel. El hecho de utilizar micropartículas pues es interesante y provoca un efecto emoliente sobre la superficie de la piel. Sin embargo, si vemos la superposición de las partículas, veremos que dejan huecos y por esos huecos hay una salida de vapor de agua o de lo que nosotros llamamos la transpiración normal y la pérdida de agua, ¿no? Entonces, esto a veces no ayuda a una prevención importante de la pérdida de agua y por lo tanto del efecto resecante de los materiales, ¿no?
En cambio, si utilizamos nanopartículas, se acomodan mayor número de partículas, los espacios son menores y por lo tanto la pérdida de agua no se ve tan desfavorecida y esto provoca un efecto oclusivo y ese efecto oclusivo me da un efecto hidratante bastante interesante que se puede comparar a un efecto emoliente y que se refleja en la pérdida de agua transepidermal o en las capacidades de retención de agua sobre la superficie de la piel. Ese efecto es muy interesante en formulaciones cosméticas, se utiliza mucho como un efecto compensado con hidratantes para tener un efecto completo de embellecimiento de la superficie de la piel, un efecto combinado, emoliente, hidratante. Ok, también las nanopartículas pueden ayudar a eliminar, bueno, a mejorar la lubricidad, la emoliencia y la disimulación de arrugas. En algunos estudios que hemos realizado, bueno, ustedes saben que una piel áspera pues es un producto de descamación en donde va muchos de los materiales, bueno, de las células muertas, pero también va material lipofílico y la descamación pues produce un efecto muy desagradable sobre la piel y una deshidratación importante que genera efectos cosméticos bastante significativos, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos nanopartículas, la piel aparte de que soporta este sistema, evita la descamación, forma una superficie lisa sobre la superficie de la piel por la adición natural que tiene un material lipofílico sobre la superficie de la piel y esto provoca una disminución de la pérdida de lípidos intracelulares y por lo tanto un efecto cosmético pues mucho más determinante sobre la superficie de la piel. Ok, ahora, el simple hecho de utilizar tamaños nanométricos sobre la piel implica que tengan propiedades de bloqueador solar por sí mismos. Y además da un sinergismo sobre los efectos que pudieran tener otros bloqueadores, por ejemplo, bloqueadores químicos, ¿no? Entonces, la sumatoria de esos efectos da una mayor protección solar y una mayor estancia de los materiales sobre la superficie de la piel. Esto se ve mucho más evidenciado con nanopartículas lipídicas sólidas, que aparte de actuar como ligeros bloqueadores físicos, es importante entender que no es un bloqueador físico por sí, sino simplemente, bueno, es un bloqueador físico por sí, pero no tiene un efecto en el aumento del factor de protección solar tan significativo como vamos a ver que lo tienen los óleos. Sin embargo, tiene ese efecto y además es un acarreador para los materiales químicos que lo que nos permite es una mayor estancia y un menor efecto de desgaste de la superficie de la piel por uso de estos materiales. Ok. Ahora, déjenme ir y conectando la idea anterior a los bloqueadores solares físicos, en donde aquí sí, el tamaño de partícula y la implicación que tiene el mismo bloqueador como funcionar como espejo para hacer la reflexión de la luz es bastante interesante. Entonces, un bloqueador físico en general son moléculas inorgánicas con propiedades reflectoras que funcionan como espejos impidiendo que la radiación penetre a la piel. En conclusión, reflejan la radiación solar. Ajá. Y son nombrados muchas veces pantallas o écrans en francés, y se formulan en dispersión de materiales suspendidos en formulaciones fluidas o engrosadas. Generalmente van en suspensiones, en aerosoles o en emulsiones. Ahora, esos materiales pues tienen que ejercer un efecto sobre la superficie de la piel para evitar que la radiación solar penetre a la superficie de la piel, sobre todo hablando de radiación UVB, que ahorita es probablemente sea la más dañina. En México, por ejemplo, ya estamos evidenciando UVC, que todavía está peor. Entonces, es importante proteger la superficie de la piel para evitar todos los fenómenos que ya habíamos platicado de fotoenvejecimiento. Entonces, estos sistemas generalmente caen en dos materiales inorgánicos, el dióxido de titanio, que es el más utilizado y que impide o rebota, por así decirlo, la radiación solar e impide que entre de manera fuerte o que irradie de manera importante la superficie de la piel. Aquí tenemos los dos tipos, generalmente se utilizan el dióxido de titanio en sus dos estados cristalinos, el rutilio, la natasa y el óxido de zinc. Son los materiales más utilizados debido a, pues evidentemente, su índice de refracción que los hace funcionar como espejos. Entonces aquí vemos las estructuras. Lo interesante de entender es que generalmente cuando yo utilizo el dióxido de titanio, el óxido de zinc en su estado natural, esto es como raw material, como el material
que nos están vendiendo, pues generalmente produce efecto de, nosotros le llamamos de payaso, de mimo, etcétera, o sea, un blanqueamiento en la superficie de la piel. ¿Qué pasa si nosotros vamos reduciendo el tamaño de partícula de estos materiales, que generalmente es pequeño, 3, 5 micrómetros, los hacemos pasar a un tamaño nanométrico? Entonces, el sistema se empieza a ver transparente y el efecto que van a tener es exactamente el mismo que pudiera tener el material si no estuviera micronizado. Nada más que nos da la ventaja de que el sistema se vea transparente y no produzca este efecto, ¿no? Entonces, menor tamaño de partícula da mayor protección en UVB, probablemente una menor protección en UVA o ligeramente menor, pero lo más importante, nos evita el blanqueamiento. Y esto es un aspecto muy importante que justifica el por qué utilizar este tipo de filtros, ¿no? Entonces, aquí vemos, esta es una imagen muy interesante, que no me acuerdo a quién tengo que reconocerle, esta no es de nosotros. El dióxido de titanio sobre el blanqueamiento, ¿no? Aquí vemos los diferentes tipos de piel y cómo se va evitando el blanqueamiento si llegamos a tamaños de partícula. Por ejemplo, una gente caucásica de 5 a 10 micrómetros, pues no se observa ya 35, 65, 195 y empiezan a producir blanqueamiento. Nuestra piel por aquí estará, entonces más o menos 10 nanómetros, 15 nanómetros, es interesante porque no nos dan tanto efecto de blanqueamiento, se ven ligeramente enmascarados, ya mayores tamaños, pues sí se verá el efecto de blanqueamiento, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar tamaño nanométrico nos evita el blanqueamiento y aparentemente los efectos protectores son muy similares. Y no solo eso, sino la estancia del material sobre la superficie de la piel se ve aumentada. Ok. Déjenme terminar esta plática para pasar a sus preguntas con los siguientes órdenes de idea. ¿Qué requisitos necesitamos para utilizar un nanocosmético? Yo soy desconocedor en realidad de las legislaciones de cada uno de nuestros países. Les podría hablar de la de nosotros. En México no está limitado el uso de productos nanocosméticos o de productos nanométricos, a menos que se reporte algún efecto adverso. Me imagino que en algunos países latinoamericanos es diferente y hay una normatividad que generalmente es muy apegada a lo que sucede en Europa o en el caso de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, para tener un nanocosmético con buena estabilidad, necesitamos seguridad, necesitamos que sea demostrada la eficacia y que la eficacia sea mayor a la del producto convencional. No se vale que solo utilicemos un sistema nano para hacer un uso de la palabra nano, y que tenga una enorme versatilidad en la utilización de diferentes formulaciones para productos cosméticos. Esta parte de seguridad es muy interesante porque algunos autores han especulado, y esto ha generado una controversia muy interesante en el área de nanotecnología, sobre el uso de dióxido de titanio y óxido de zinc. Algunos autores han dicho que son capaces de penetrar el estrato córneo, que pasan directamente vía folículos y dan un resultado de toxicidad local o sistémica. Entonces, aparentemente están diciendo que el nano es capaz de atravesar la barrera de la superficie de la piel, fundamentalmente el estrato córneo, y esto produciría un efecto desbenéfico un efecto tóxico para la superficie de la piel. David, se te bloqueó el micrófono. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ok, perfecto. Les decía que mucha especulación sobre esto ha generado una, entre comillas, satanización sobre la utilización de sistemas nanos. En realidad, no se ha demostrado absolutamente nada sobre los efectos adversos de estos materiales. Estos materiales se han venido utilizando desde hace muchas décadas como sistemas nanos, porque sin querer, cuando nosotros hacemos una micronización de estos materiales, pues lo que sucede es que se convierten en nano. Entonces nosotros los venimos utilizando desde los años 80, pero eso no se pudo evidenciar su tamaño hasta hace unas décadas. Entonces realmente pues el material se ha utilizado. Es cierto que su uso debe ser vigilado y sobre todo el producto nano, eso sí es importante, no se puede utilizar en piel dañada. Esto es importantísimo. Algunos consideran piel dañada acné.
eso es importante entenderlo. Sí pudiera ser que no se puedan utilizar productos de este tipo, sobre todo tamaños de partícula nano sólidos en piel dañada, y el uso de estos productos involucra algunas normatividades, ¿no? Por ejemplo, su declaración en etiqueta. Originalmente se pedía que el producto dijera que era nano, sobre todo en Europa, que tenía algún producto nano. En la actualidad se obliga, la regulación europea obliga a indicar cuál producto está en tamaño nanométrico, con la finalidad de que lograran detectar algún efecto adverso si lo pudiera haber. Entonces, esto es bien interesante, es muy importante, pero en realidad, pues la nanotecnología ha demostrado ser benévola en la utilización de este tipo de productos. Ok, bueno, quisiera terminar con esta plática comentándoles esto. Bueno, evidentemente los avances que han tenido las últimas 4 décadas en nanotecnología son impresionantes. Se han desarrollado muchas estructuras, algunas con funcionamiento ya submicrónico, o sea, no solo son la talla, sino ya tienen algunas actividades específicas y se han logrado conjugar cosas muy interesantes, sobre todo para el tratamiento de la piel. En ese sentido, las estructuras de asociación, por ejemplo, micelas, liposomas y cosas de este tipo han tenido una evolución bien interesante desde el punto de vista cosmético. Y bueno, evidentemente, como había mencionado, las siguientes 5 décadas pues estarán marcadas por la utilización de mucho más productos de estos, por la conceptualización de nuevos y mejores productos, no solo en el área cosmética, sino en cualquier área biológica. Las vacunas ya llevan nanotecnología, simplemente por la forma de hacer las estructuras de agregación para acarrear las moléculas proteicas, pues ya desde ahí hay una parte de nanotecnología. Me despido con esto, les dejo ahí mi mail por cualquier duda, comentario o algo que quisieran decir, y pues no sé si haya tiempo de preguntas, Celeste o Ana Regina, ustedes me digan. Sí, hay tiempo y tenemos preguntas. Okay. Muchas gracias, David. Excelente presentación, muy interesante el tema. De verdad que te estamos totalmente agradecidos por colaborar con FELAS y con la audiencia de Latinoamérica. No, muchas gracias. Un millón de gracias. Sí. Por acá una pregunta de nuestra querida profesora Doris Atías. En el proceso de disminución del tamaño de la fase interna, donde se carga la nanoemulsión con la gran energía libre del sistema, ¿qué utilizan para favorecer la estabilidad termodinámica? En realidad, si la emulsión original, o sea, la emulsión convencional es estable, la nanoemulsión va a ser estable. O sea, no va a haber una problemática de estabilización. Lo que hay que hacer es llegar a la energía y que esa energía no provoque una degradación física o una degradación química o un demezclado físico, que eso sí pudiera ser desfavorable para obtener los tamaños. Pero la estabilización es exactamente la misma que pudiéramos hacer con energía física, solamente con energía física para una emulsión convencional que para una nanoemulsión. Muchas gracias. Otra preguntita. Los usos en filtros sin duda son muy usados, pero con las evidencias de dióxido de titanio que puede provocar toxicidad, alergias y acumulación en tejido, ¿cómo debería ser el manejo? En realidad, estos efectos secundarios no se han evidenciado, o sea, no hay una evidencia clara del efecto de utilizarlo no micronizado o en tamaño nano y utilizarlo en tamaño nano. Los efectos secundarios prácticamente son equivalentes si lo utilizas como un material, raw material, un material como te lo manda el productor, a utilizarlo nano. Yo vuelvo a repetir lo mismo, el hecho de haber utilizado durante tantos años filtros solares físicos micronizados evidencia que ya eran de tamaño nano por el simple hecho de haber micronizado, porque es un material muy frágil y se convierte en nanométrico de inmediato cuando sufre una micronización. Y no se evidencia este tipo de problemas. O sea, hay muchos comparativos en muchos estudios, no se evidencia un claro efecto entre los dos materiales, entre el material normal y el material nano. Sí,
Gracias, Adriana, por la pregunta. Bueno, no tenemos más preguntas. Te quería preguntar, ¿cómo son los resultados en cuanto a costos, la parte de costos? En cuanto a la parte de costos, depende del sistema que estemos tratando de hacer. Yo te podría decir que hace una década el costo sí aumentaba bastante porque los equipos, por ejemplo, homogenizador rotor estator, homogenizadores de alta energía o hacer procesos químicos implicaba pues, un gasto evidentemente de utilización de esos materiales, por ejemplo, etanol, acetato de etilo, etcétera, que eso es otra opción. En la actualidad se ha disminuido muchísimo. Los equipos en línea para homogenizar son muy accesibles en la actualidad y pues te podría decir que la tecnología pues está cada vez más disponible para utilización no solo en laboratorios, sino en la industria. Ok, muchas gracias. Ahora, sí, están entrando más preguntas. En su experiencia, ¿cuál sería su opinión de las nanotecnología en cosméticos para niños? Ahí fíjate que en algunos, por ejemplo, emulsiones y cosas de este tipo, no tendría problema, pero ya si estamos implicando un material sólido, sí tendría mis dudas, porque hay que recordar que la piel de los pequeños no está totalmente madura, es una piel con un estrato córneo más permeable, y entonces habría que demostrar su utilización o su conveniencia de utilización mediante la comparación de ventajas y desventajas, ¿no? Pero a mi manera de ver, por ejemplo, la utilización de un protector para rosaduras en una emulsión nano, eso es justificado. Ya utilizar un filtro solar, por ejemplo, para un niño, probablemente ya no tendría razón de ser. Ok, gracias, Eunice, por formular la pregunta, para ver si hay más preguntas. ¿Cuánto tiempo permanece en la piel las nanopartículas? ¿Se han realizado estudios? Hay algunos estudios, pero, por ejemplo, nanopartículas lipídicas pueden permanecer un tiempo de 24 horas bastante bien. Evidentemente, la misma piel empieza a tener sus mecanismos de protección, la descamación, la sudoración, etcétera, provocan su lavado. En el caso de partículas que sean capaces de penetrar al folículo piloso, pudieran durar de 24 a 48 horas, pero el efecto siempre es reversible. Ok. Muy bien, gracias María del Pilar. Por acá Manuel Lee. Desde el punto de vista de la seguridad de los cosméticos, ¿qué visión se tiene a futuro sobre su uso? En febrero sacaron en Europa un borrador sobre prohibición de varios... Déjame mover aquí. En Europa, un borrador sobre prohibición de varios nanomateriales. Sí, está en revisión. Ese concepto está en revisión. Es un ICH, un comité de armonización que trata de disminuir al máximo riesgo de algunos productos que han reflejado efectos, ¿no? Pero los efectos pudieran estar relacionados al material como tal y no necesariamente a la talla nano. Sin embargo, pues conlleva todo el concepto de la talla nano, ¿no? Es un concepto que está en revisión. A futuro, pues evidentemente lo que vamos a lograr detectar probablemente en menos de un lustro es realmente las posibilidades que tienen las nanos en relación a los sistemas convencionales, ventajas y desventajas y valor apreciativo, ¿no? Y también se detectará los reales efectos tóxicos que pudieran estar produciendo. Es importante decir que la gente de Europa está más preocupada por los efectos tóxicos que pudieran tener el efecto alterno de este uso de materiales que el efecto de, por ejemplo, que nosotros utilicemos filtros solares nano y que después nos metamos al mar y que esos productos nano pasen al mar y qué tanto estamos afectando a la fauna del mar. Cosas de este tipo están siendo teniendo más impacto que realmente el uso del cosmético en la superficie de la piel. Sí, en este caso nos coloca Manuel
que el pasado 11 de febrero la Comisión Europea notificó a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, un borrador regulatorio que modifica en anexo 2, Reglamento Unión Europea 1223, el ACT 2009, sobre productos cosméticos, incluyendo 5 nuevas entradas que prohíben el uso de cosméticos en los siguientes nanomateriales, como son el estireno acrilato, el sodio estireno acrilato, el copper nano coloidal Cooper, hidroxiapatite, Gold triotilamino y el ácido hialurónico, el acetil hectapéctide coloidal Gold y el platinum, coloidal platinum, acetil tetrapéctide coloidal platinum. Sí, oye, Manuel, te fajaste, Manuel. Es que estamos, sí, Manuel, saludo a Manuel, por cierto. Hola, David, sí, saludos, Manuel. Estamos hablando, sí, de materiales que de por sí ya tienen problemáticas en su estado normal, ¿no? O sea, son materiales que algunos de ellos, de los que mencionaste, se utilizan para uso subdérmico. Eso ahí sí no lo recomendaría. La hidroxiapatita, por ejemplo, es sustituto de hueso y lo utilizan en infiltración, terrible. Ahí sí no, porque la hidroxiapatita se ha demostrado en material coloidal, o en material nanométrico o en material no nanométrico, que es capaz de hacer efectos muy nocivos sobre el riñón e hígado, ¿no? Por ejemplo. Los otros polímeros también se utilizan como rellenos en algunos usos cosméticos y tampoco se recomienda. Evidentemente ya este uso es delimitado y además ya no cae en el cosmético, ¿no? Ya cae en una estructura, en una aplicación subdérmica que debe ser controlada ya por un médico. Excelente, David. Ya no hay más preguntas. Agradecido, muchas gracias por tu presentación, una linda presentación, todos contentos. Y bueno, le damos el paso a Ana Regina. Aquí estoy yo, Carolina, vamos a darle pues el diploma a nuestro querido doctor David. La verdad que estuvo muy interesante la charla y pues también a Celeste por estar ahí apoyándonos con las preguntas y dirigiendo. Entonces, pues de parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias Cosméticas, pues otorgamos el presente diploma de reconocimiento pues a usted, doctor David Quintanar, por su valiosa participación como expositor en el webinar Nanocosméticos. Pues efectuándose el día de hoy, jueves 24 de febrero de 2022, y ahí están pues la firma de nuestra presidenta Ana Regina y nuestra vicepresidenta que es Daniela Torres. Entonces, esperamos tenerlo en próximos webinars, muy interesante su charla y la gente está muy contenta, ahí todos los comentarios son de felicitación hacia usted, así que le deseamos éxitos en todas sus labores y actividades y esperamos verlo pronto. No, pues muchas gracias y de nuevo un abrazo a todos mis amigos latinoamericanos, que hay muchos por ahí. Sí, aquí hay bastante. Allá en Perú. Un abrazo, David, excelente. Un abrazo, David. Muy amables. Querido David, muchas gracias, los miramos y queremos mucho. Sí, así es. Y pues como también todos están ahí inquietantes de que están muy interesantes los temas, pues tenemos el próximo webinar en el que los estamos pues también cordialmente invitados. Se les va a estar enviando las informaciones para que ustedes puedan pues escanear el código QR para que sea más fácil y pues puedan acceder y puedan inscribirse. Entonces es el 24 de marzo, es también día jueves a esta misma hora y pues es una decisión 833 de la CAN, que es una actualización normativa sobre cosméticos. Entonces pues esperamos tenerlos ahí, va a ser impartida por Juan Carlos Montero, colombiano. Y pues ahí vamos a también estarles promocionando y haciéndoles la invitación para que puedan unirse. Y también pues recordarles, ¿verdad? Que siguen nuestras redes, que nos puedan contactar en nuestra página web, felas.com, en nuestras Facebook e Instagram, @Felask. Y también pues nos pueden ver en LinkedIn, a enviarnos también correos y nuestro teléfono, que también es el que yo tengo a cargo, pues ahí nos pueden escribir las dudas e inquietudes que tengan, así como también les voy a mandar aquí por medio del chat
una pequeña encuesta que necesitamos que nos la puedan llenar para que puedan, pues nosotros queremos hacer mejoras, queremos saber cuáles son las inquietudes que ustedes tienen y pues qué mejor que poder tener estos comentarios de parte de ustedes. Así que muchas gracias por su atención, por habernos acompañado y no sé si alguien más tiene algo que agregar. Entonces, si no, pues estamos por concluido este webinar y pues los esperamos dentro de un mes. Saludos. Gracias. Gracias, David. Buenas tardes a Gracias. todos. Un gusto. Un Gracias. abrazo, Ana. Saludos a todos. Fuerte abrazo. Chao. Manuel, adiós a todos. Gracias. Gracias.